Bueno, pues miren, el dato que acaba de dar el INEGI, y en un momento le voy a dar la ampliación, ¿sí? Es que el tercer trimestre de este año se creció de milagro. Se creció el 0.1%, es decir, se creció una décima de punto. Se creció, si quiere usted, 2 centésimas de punto. Y ya no me alcanza para las milésimas. Ese fue el crecimiento de México en este trimestre, que lleva a que en el año la economía de México tenga un crecimiento de cero, que si se compara con la comparación anual con el tercer trimestre del año pasado, hay un decrecimiento del 0.4%, un decrecimiento de la economía que no se veía desde la crisis de 2009, hace una década. Pero esas son las cifras reales, esta es la realidad. México no está creciendo este año. Ya olvídese usted del 4 ya ni hablar, ¿no? Ni hablemos del 2, ni menos, ni del 1, ni del 0.5. Este año México va a crecer lo que crezca el último trimestre. ¿Por qué? Porque vamos en cero. O lo que decrezca el último trimestre. Vamos a ver, por el aprecio hoy en estas circunstancias al gobernador de Durango, José Rosa Saizpuro, que me haya aceptado esta llamada. Gobernador, buenas tardes. Muy buenas tardes, Joaquín, me da mucho gusto en saludarte. A ver, ¿cómo recibe usted en Durango estas cifras? Crecimiento del 0.1%, crecimiento anual de la economía, anualizado de la economía de México, cero. Mira, yo creo que para nosotros es algo alentador. Eso quiere decir que los empresarios siguen teniendo confianza para invertir en Durango, y que nosotros tengamos hoy ya 7 trimestres con un crecimiento positivo, y donde particularmente en el último trimestre tengamos un crecimiento del 3.1%. ¿Ese ha sido el crecimiento de este trimestre, el tercero? Somos el tercer estado que más creció después de Chihuahua, Tlaxcala y luego Durango. En el último trimestre nosotros traemos 3.1% de crecimiento. O sea, trae 3 puntos más que el 0.1% nacional. Efectivamente, traemos, entonces eso es alentador. Eso no quiere decir que... ¿Es 3,000% veces más? Efectivamente, y esto, bueno, en buena medida es gracias a esa confianza del sector privado por seguir invirtiendo. Particularmente las actividades económicas que más crecieron en este último trimestre fue la construcción y, por otro lado, la industria manufacturera. Entonces, esas dos son las que más nos ayudaron en el tema del sector primario. Obviamente el sector pecuario, Durango creció sobre todo en la parte de exportación de ganado hacia los Estados Unidos. Hoy tenemos un crecimiento muy importante, estamos llegando ahorita a cerca de 200,000 cabezas de ganado en exportación hacia los Estados Unidos, y eso nos ayuda a que el sector primario, sobre todo el sector pecuario, pues se mantenga con un dinamismo importante. Y estamos ahora sí que pues tratando de tocar todas las puertas para seguir creciendo. Hoy estoy reunido con la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, donde ¿Cómo está ahí la industria automotriz? La industria automotriz trajo malos números este año. Sí, mira, la industria automotriz, Durango está estamos en lo que es la parte de arneses, estamos ya en componentes que es el Tier 1 y el Tier 2, donde sí estamos creciendo ya de ser antes un estado pues que solo era de maquila. Hoy ya estamos entrando a la industria metal mecánica que elabora partes importantes para la industria automotriz, pero obviamente no tenemos todavía una empresa como se tiene en otras regiones del país, donde hemos estado a punto de que se instale alguna planta y por diversas razones no ha sido posible, pero sí estamos creciendo en la parte de la elaboración de componentes de la industria automotriz. Y ahorita yo estoy reunido precisamente con la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, donde estamos ofreciéndoles pues, que Durango es un estado primero
seguro, un estado donde hay mano de obra calificada, un estado que tiene una buena conectividad, que ese era el problema que tenía en el pasado Durango, que no había una buena conectividad ni hacia el centro ni al norte del país, hacia los Estados Unidos. Hoy sí la tenemos, así es que pues estamos haciendo esfuerzos para crecer. Sabemos que el reto que tenemos no es fácil, pero creo que vamos avanzando. Pero a ver, ¿cómo entender, gobernador Rosa Saizpuro, que en Sí. Durango se crezca el 3.1 y en el país se crezca apenas, vamos, de hecho no se creció, 0.1%? Sí, efectivamente, pues esto es producto de lo que del esfuerzo que se ha venido haciendo durante años y que hoy las empresas están teniendo confianza para seguir invirtiendo. Yo diría que el factor más importante sigue siendo la confianza, por eso estamos tocando puertas hoy con varias empresas en el ámbito internacional que han invertido 3.700 millones de dólares de inversión extranjera, y eso nos ha ayudado a que pues se vayan consolidando diversas empresas, no solo norteamericanas, sino también con los asiáticos, particularmente con China y con Japón. Con Corea también estamos hoy fortaleciendo las relaciones y creemos que vamos avanzando, sin desconocer que tenemos todavía retos muy importantes en Durango, pero creo que el tema de la confianza es el factor más importante. A ver, aquí veo que me dieron el dato de que hay inversión extranjera de Túnez en Durango. Sí, tenemos una empresa, sí tenemos. Sí, yo creo que será la única en México, ¿no? Porque yo ni pues sabía. es de las muy pocas que se tienen. En la parte minera, por ejemplo, Durango tiene inversiones de canadienses. La mayor parte de la inversión extranjera minera, pues obviamente es de Canadá, y son empresas mineras con un alto rendimiento y sobre todo que cumplen con las normas que hoy se exigen, los estándares de seguridad en materia internacional. Bien, en el tema del empleo, en México también está habiendo problemas. Básicamente el problema del no crecimiento, gobernador, usted lo sabe, es la falta de inversión. ¿Por qué? Falta de inversión. Los empresarios no han invertido, ahí está el resultado, crecimiento de 0 en lo que va del año, y el gobierno el gobierno federal tiene subutilizado cientos de millones o miles de millones, mejor dicho, del presupuesto. Mira, yo tengo confianza en que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, viendo lo que está sucediendo, pues habrá de modificar esta estrategia, y creo que los gobiernos estatales, los gobernadores, estamos para sumar esfuerzos con él, para que junto con los empresarios hagamos una gran alianza. Hoy es momento de sumar esfuerzos, de ver cómo aportamos cada quien en nuestras entidades tenemos fortalezas, y que esas fortalezas no se conviertan en debilidades y las aprovechamos sumando esfuerzos con la sociedad, con los empresarios. Pero creo que aquí el liderazgo del presidente Andrés Manuel es fundamental para que todos nos sumemos a ello y podamos revertir la situación económica que hoy se está viendo, y que hay que entender que esto es producto de lo que está pasando también en el mundo, por la falta de... Sí, gobernador, pero a ver, sí. Estados Unidos está creciendo al 2% y México no está creciendo. Es decir, ya se rompió ese vínculo que había histórico de que México crecía más que Estados Unidos. Es decir, entonces, quiere decir que hay factores internos que están afectando la inversión. Sí, mira, yo creo que los factores internos son los que tenemos que ver en casa. Por eso yo decía la importancia de que sumemos esfuerzos los gobiernos con los empresarios, y que hoy veamos hacia adelante, veamos qué sí ha funcionado, y lo que no ha funcionado, pues cambiémoslo. Creo que es momento de veras de hacer un alto en el camino, de decir a ver qué se requiere para que haya más confianza para invertir, a qué nos tenemos que comprometer los gobiernos estatales en temas de seguridad, en temas de infraestructura, de facilidad para la apertura de un negocio. O sea, creo que si sumamos de veras esfuerzos, creo que tenemos muchas oportunidades. Ciertamente las cosas no están fáciles, pero también creo que es un momento de oportunidades, y todos de veras le apostamos para ver cómo logramos ese crecimiento que la sociedad hoy en día está demandando. Pues vamos a ver qué es lo que pasa, gobernador, y pues
veremos las cuentas del fin de año ahora en enero. Gracias, gobernador. No, al contrario, gracias por esta oportunidad, Joaquín, y estamos a tus órdenes en Durango. Muchas gracias. El gobernador de Durango, José Rosa Saizpuro.